Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Aquí un video en la cual estoy presentando una sesión de aprendizaje con rúbricas de aprendizaje. Tenga en cuenta, maestro, que estás postulando para la etapa descentralizada. Ya muchas consultas han habido por ahí. También yo he estado averiguando de que ya muchas, UGLs o directores están, pretendiendo evaluar la sesión de aprendizaje solamente en 45 minutos, salvo que en otros UGLs estén dando más tiempo, ¿no? Solamente entre 40 y 45 minutos. Entonces, por aquí siempre el canal ayudando a los profesores de matemática. Ten en cuenta que las rúbricas van a ser dirigidas hacia la observación del que va a dar la clase. Ahora, si tú quieres hacer una sesión para evaluar a alumnos con rúbricas, un poquito que te vas a complicar. Puedes hacerlo con lista de cotejo nada más, porque recuerda que cuando a mí me han consultado, si tiene un modelo de sesión de aprendizaje con rúbricas, quiere decir de que las rúbricas deben estar ahí en forma intrínseca en los momentos de tu sesión para que se puedan observar y te puedan colocar el puntaje correspondiente. Para armar una sesión de aprendizaje con rúbricas, lo que tienes que tener en cuenta son estos aspectos: tener los desempeños por ahí, tenerlos en un PDF, un Word aparte, los estándares de aprendizaje, competencias, capacidades y desempeño del área de matemática. En este caso yo he dirigido una sesión de aprendizaje con la competencia resuelve problemas. Lo he hecho con la segunda competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces acá, por ejemplo, estoy con los estándares y capacidades y desempeños de aprendizaje de primer grado de secundaria. Aquí en este documento, por ejemplo, están solamente de primer grado de secundaria de las 4 competencias. 4 cosas: estándares de aprendizaje, competencia, capacidades y desempeños. Otro documento que es importante es las competencias transversales a las áreas, ¿no? Que se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC, ¿no? Y la otra competencia transversal que es la de gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Entonces aquí están los desempeños y estándares de primer grado hasta quinto grado. Este es un documento muy importante. El documento más importante que debes tener, porque te van a observar, es lógicamente, como lo dije en el video anterior, las rúbricas de aprendizaje. Las 5 rúbricas de aprendizaje, que aquí yo lo he sacado en forma resumida. Justamente este documento está colgado ahí en la página del Minedu de nombramiento docente, ¿no? La rúbrica número 1 involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, que ya ustedes deben de saber en estas alturas de qué se trata, ¿no? Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido e importancia o utiliza de lo que aprende. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 3: acciones que el docente da para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, proporción de estudiantes involucrados en la sesión y acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende, ¿no? Esto es, entonces, la rúbrica número 2, él promueve razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, que tiene que ver con la proposición de actividades de aprendizaje y establecimiento de interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. La rúbrica número 3, en la cual te van a observar en el desarrollo de la sesión, que tiene que estar también ahí intrínseca en tu sesión de aprendizaje que le vas a dar al comité, es: evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, que tiene que ver con el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión y la calidad de la retroalimentación que el docente brinda, ¿no? Entonces tengan en cuenta que cada rúbrica te van a poner el puntaje de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Evita el nivel 1 y evita el nivel 2. Bueno, y el otro es: propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas
con comprensión y empatía. Eso es lo que tienes que hacer tú con tus estudiantes: trato respetuoso, cordialidad y calidez, comprensión y empatía del docente ante algunas necesidades afectivas o físicas. Y por último, la quinta y última rúbrica, que es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Las expectativas de comportamiento, normas de convivencia son claras para los estudiantes. Eso tiene que ver bastante con lo que estoy en las normas de convivencia. Entonces, esto al iniciar tu sesión de aprendizaje tú tienes que definirlas, ya llevar un papelote por ahí, y bueno, ya será el contexto también que te ayude a decidir esto, ¿no? Entonces, tipos de mecanismos que emplea el docente que regula el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula, formativos de control externo de maltrato, eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Entonces, aquí bastante te va a ayudar a evaluar, a que te pongan un buen nivel en esta rúbrica, de que lleves tus, digamos, normas de convivencia antes de empezar la sesión de aprendizaje y tratar de ubicarte en el nivel 3 o nivel 4, que no lo voy a leer porque esto ya lo hice en un video anterior, ¿ya? Entonces vamos a presentar la estructura de la sesión de aprendizaje. Bueno, ahí están los datos informativos. Bueno, vamos a ver el título. Esta yo le he preparado para el ciclo 6, estrictamente para primer grado secundaria, que también se puede acoplar al segundo grado de secundaria. Título de la sesión: interpretamos y expresamos la progresión aritmética en el recubrimiento de un piso utilizando patrones, ¿ya? A ver, una cosita también que me olvidaba: otro de los documentos importantes que debes de tener en cuenta para la elaboración de la sesión de aprendizaje, aparte de los 3 primeros que te he mencionado, es la matriz de enfoques transversales, porque la sesión de aprendizaje también tiene que tener hacia qué enfoque transversal estás apuntando. Y recuerda de que son varios enfoques transversales: de derechos, inclusivo o atención a la diversidad, intercultural, igualdad de género, ¿no?, ambiental, orientación al bien común y la búsqueda de la excelencia. Cada uno de estos enfoques transversales tiene sus valores, actitudes y, digamos, las acciones de cuando se demuestra. Por ejemplo, el enfoque transversal de derecho, si lo trabajas con el valor conciencia de derecho, acá hay actitudes y acá es cuando se demuestra. Se demuestra, por ejemplo, cuando los docentes promueven el conocimiento de los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en el ejercicio democrático. Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. Entonces, así cada enfoque transversal tiene sus valores, que no necesariamente se tiene que trabajar en una sesión de aprendizaje al menos de pocos minutos, como están dando en la clase modelo, de 40 o 45 minutos por ahí, para el examen de la etapa descentralizada, ¿no?, de la clase modelo. Entonces yo pediría de que nada más escojan uno de los valores, o a lo mucho hasta 2. Yo creo que 1 sería suficiente, ¿no?, para involucrarla en la sesión de aprendizaje. También es un documento muy importante que tienen que tener en cuenta para la elaboración de la sesión. Bueno, acá ya me he tomado el trabajo de elaborar esta sesión de aprendizaje, y el título es: interpretamos y expresamos la progresión aritmética en el recubrimiento de un piso utilizando patrones. Campo temático: progresiones aritméticas. Este campo temático, ¿de dónde nosotros lo traemos justamente de los desempeños, ¿no? Muy bien, propósito de aprendizaje: deben especificar las competencias y capacidades del área. Ojo que estamos hablando del instrumento en sí. Y aquí solamente voy a hablar del instrumento en sí. De la actuación, de cómo tú des la clase, ya eso depende del arte de cada uno, ¿no? Se le puede dar una sesión de aprendizaje a un docente, pero va a depender de cómo la maneje. ¿Por qué? Porque el comité de evaluación va a estar leyendo de repente, ha leído de antesala tu sesión de aprendizaje, tu instrumento que le estás presentando, y luego va a estar, digamos, evaluándote con las rúbricas de aprendizaje. Ya, el instrumento nada más es una guía, la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, la parte más importante es la actuación que tú vas a hacer en el aula, frente a este instrumento que le has presentado al comité, que es la sesión de aprendizaje. Debe estar los desempeños de grado,
digamos, precisados ahí. Por ejemplo, aquí yo he tomado de varios desempeños que hay ahí, digamos, en este documento que yo les he enseñado, en este primer documento. Aquí los desempeños, por ejemplo, de la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Acá están, mira, de primer grado, de secundaria. Ahí están las capacidades que deben de mencionarse de todas maneras en tu sesión de aprendizaje. Y mira cuáles son los desempeños. Todo esto que yo sombreo, prácticamente todo esto se pasa al otro cuadro, ¿no? Se pasa. Son varios desempeños en realidad, pero como vamos a hablar de progresiones aritméticas, solamente enmarcar todo lo que hable de progresiones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, acá expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre la información de un patrón gráfico o una progresión aritmética. Voy a resaltar acá progresión aritmética en negrita, ahí está, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. Selecciona y emplea recursos, estrategias heurísticas y procedimientos pertinentes a las condiciones del problema, como determinar términos desconocidos en un patrón gráfico o progresión aritmética. Esto no lo he escrito yo, esto lo he traído justamente de los desempeños del grado, que incluso puedes tú contextualizarlo más. ¿Ya? Bueno, estas son las 4 capacidades que deben estar inmersas de todas maneras, las 4 capacidades de la competencia. Esto también está, digamos, del DCN, ¿no? Bueno, la evidencia que tiene que ver, digamos, que tiene que ir de la mano con lo que es los desempeños, ¿no? Y tomando las competencias, tomando las capacidades de la competencia, el alumno determina la cantidad de mayólicas en el recubrimiento de un piso utilizando patrones algebraicos. Inclusive ahí nosotros le podemos poner, ¿no? Utilizando patrones algebraicos y con las propiedades de la progresión aritmética, ¿no? Los criterios de evaluación, a lo mucho 3 o 4, no se vayan a complicar con muchos, ¿no? Que deben ser, digamos, estos sí deben ser diseñados de acuerdo a las capacidades del área y al desempeño. No olvidar eso, ¿ya? Entonces puede ser de que sea un criterio de evaluación por cada capacidad tomando justamente el desempeño. Allí están, establece relaciones entre datos utilizando los elementos y transforma expresiones que incluyen progresiones aritméticas, comunica su comprensión de los conceptos de progresiones aritméticas. Ahí está la capacidad 2, por ejemplo, seleccioné y empleé estrategias de cálculo. Ahí está la capacidad 3, por ejemplo, y sustenta conclusiones o decisiones con base a la regla general obtenida del término enésimo. Siempre se sugiere que en comunicación y matemática estén inmersas ahí en los criterios de evaluación todas las capacidades en una sesión de aprendizaje, ¿no? Todas las capacidades, no dejar de lado, ¿no? Bien, entonces por acá también definir las competencias transversales, justamente lo que les hablaba en el documento. Esto también, digamos, lo traigo del documento de esta matriz de las competencias transversales que se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Bueno, como les decía acá, las competencias transversales, cada competencia transversal tiene varios desempeños. Escoger 1 o 2, acá sí no les recomiendo, ¿no? Digamos, tomar todos. Por ejemplo, se desenvuelven en entornos virtuales, solamente he cogido crea objetos virtuales en diversos formatos. Eso está en la matriz que les he enseñado, otro documento importante que deben tener de las competencias transversales. Y gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que es define metas de aprendizaje y organiza acciones, estrategias para alcanzar, para alcanzar metas. Esas son las capacidades. No las tomo todas. Y acá están sus propios desempeños, ¿no? Prácticamente son los desempeños observados justamente para esas competencias transversales, ¿no? Bueno, y los enfoques transversales, aquí he tomado el enfoque ambiental porque ahorita vamos a leer la actividad de qué se trata, porque va a depender de cómo has enfocado la situación significativa de tu sesión de aprendizaje. De ahí es que tú vas a decidir el enfoque de varios enfoques que hemos leído, ¿no? De la matriz de enfoques, porque son varios enfoques. Entonces aquí yo escogí el enfoque ambiental.
y también los valores, que es la solidaridad planetaria y equidad interregional, donde los docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, la salud ambiental, etc. De aquí vamos a ver por qué he escogido estos enfoques transversales. Como les digo, va a depender de cómo está diseñada tu situación significativa. Bueno, la preparación de las sesiones de aprendizaje antes de la sesión. ¿Qué necesitamos hacer ante la sesión? Muy bien. ¿Qué recursos materiales se utilizan para esta sesión? Pizarra, plumones, papelógrafos, fichas que vas a utilizar, textos de repente. Bueno, en fin, va a depender de lo que lleves también, de lo que complementes tú en tu sesión modelo, ¿no? Formación de grupos de trabajo. Bueno, le he dado un tiempo de 45 minutos. Acá no sé si leerán 45 minutos en total, ¿no? Que es poco. ¿No? Por lo general siempre una sesión de aprendizaje es para más tiempo, pero bueno, dependerá de cómo dosifiquen ustedes el tiempo, ya que la mayoría de UGELs está pretendiendo pues hacer con 45 minutos. Bueno, la sesión de aprendizaje tiene que tener dos cosas importantes, que son tus procesos pedagógicos, que por lo general va enmarcado en toda la sesión de aprendizaje, y los procesos didácticos, que esto sí lo recomiendo de que lo hagan. Bueno, aquí está mal, simplemente aquí ya el tiempo que se ha definido, no le voy a poner el tiempo porque ahí está ya definido. Y el desarrollo, los procesos didácticos por lo general están inmersos en el desarrollo de la misma sesión de aprendizaje. Ya, esos son los procesos didácticos, y los procesos pedagógicos son todos estos que nosotros vemos acá, que es la problematización, el propósito, motivación, saberes previos, y lo que es, digamos, la evaluación. Y los procesos didácticos van a estar en el mismo desarrollo de la sesión del aprendizaje, que son para matemáticas. Los procesos didácticos son comprensión del problema, búsqueda de estrategias, ahí está, ¿no? Ahí está la representación. Además tenemos la formalización, la reflexión y la transferencia. Muy bien, la actividad significativa, acá dice: el docente da la bienvenida a los estudiantes, hace referencia a las normas de convivencia. Aquí ya te están observando la rúbrica número 5. Por eso que el docente se estará preguntando: ¿y cómo es que me van a observar a mí? ¿Cómo me van a evaluar? Pues tu sesión de aprendizaje dentro del desarrollo debe de tener todos esos comportamientos, actitudes observadas del docente que está desarrollando. Entonces yo, como comité evaluador, te voy a estar observando de acuerdo a las 5 rúbricas de aprendizaje. Por eso que tú las debes leer bien. La vez pasada hice un video, incluso leímos algo que va desde el nivel 1 hasta el nivel 4, ¿no? Salte del nivel 1 y del nivel 2, trata de llegar al nivel 3 siempre, ¿no? Bueno, recubriendo con mayólicas el piso. Acá dice: doña María ha decidido recubrir el piso de su comedor con mayólicas para facilitar la limpieza, evitar bacterias y hongos y dar más vida útil a los mismos. Entonces se dan cuenta que más o menos lo enmarco a lo que es contaminación. Por eso es que les decía, ahí he escogido el enfoque transversal. Poner mayólicas o losa a pisos de cocina, de sala, pues aporta bastante a la limpieza, evitar el moho, las bacterias, qué sé yo, ¿no? Los hongos, en fin. Para ello contrata un albañil. En el primer día de trabajo se observa que está colocando mayólicas negras, blancas y grises para cubrir el pasadizo de su casa siguiendo una secuencia. Observa, fíjense cómo está colocando mayólicas blancas, negras y grises. Para saber la cantidad de mayólicas blancas y negras que utiliza el albañil, él elabora la siguiente tabla. Fíjense la tablita que está elaborando, está bien para primer grado de secundaria, porque están dando por una mayólica blanca que ya puso, está colocando 4 negras, por 2 7, por 3 mayólicas blancas 10 y por 4 13. La pregunta es: si se coloca 24 mayólicas blancas, ¿cuántas mayólicas negras utilizará? Entonces ya está la situación significativa que se debe leer. Acá he propuesto en 5 minutos la problematización. Esto está diciendo de que el alumno tiene que leer el anexo número 1. El anexo número 1 tú se lo tienes que dar al alumno recortado aparte. No le vayas a dar toda la sesión fotocopiada al alumno. Simplemente el anexo 1 acá lo he repetido 4 veces para que se pueda, por ejemplo, recortar ¿no? Entonces eso solamente le vas a dar en la primera parte al alumno, ¿no? Muy bien. Entonces luego viene ya el propósito. En esta sesión vamos a aprender a interpretar la progresión aritmética en el recubrimiento de un piso utilizando patrones. Le tienes que dar el propósito de aprendizaje al alumno.
La motivación, ayudar a informar a las familias la importancia de los recubrimientos de los pisos con materiales adecuados para evitar bacterias, hongos, para evitar incluso el deterioro del piso, etcétera, ¿no? Aprender a representar las características del término enésimo en una PA con los patrones dados ahí, por ejemplo. Esto sí tiene que ser permanente. La motivación tiene que ver con lo que es la primera rúbrica. Entonces, conforme va a ir tu actuación en la clase, ¿no? Despertando este interés, tiene que ser con la primera rúbrica, porque recuerda, ¿dónde están las rúbricas? Acá están las rúbricas. Recuerda que la primera rúbrica era, aquí está, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Acciones que el docente hace para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados y acciones del docente para favorecer la comprensión, el sentido e importancia de lo que se está aprendiendo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya por ahí digamos que eso tendría que ver con la rúbrica 1, la motivación. Saberes previos, el docente realiza las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por progresión aritmética? ¿Qué es la razón de una progresión aritmética? ¿Cómo se determina la razón constante de una progresión aritmética? También tendría que ver con esta rúbrica 1 o inclusive con la rúbrica aquí 2 que dice promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Bueno, la rúbrica 2 más tienen que ver con preguntas, digamos, reflexivas de la situación. Va a depender también de cómo tú dirijas las preguntas al grupo, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a seguir por acá con la sesión de aprendizaje. Bueno, saberes previos, ya, bueno, luego ya viene el desarrollo en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque esta era la parte de inicio, que era la problematización, el propósito, decirles el propósito, la motivación y los saberes previos. La motivación tiene que ser permanente. Bueno, en el desarrollo sí ya van a ir los procesos didácticos, comprensión del problema, el docente. Aquí quiero yo precisar algo. No sé si verán aquí que yo he puesto C1, C2, esto tiene que ver, no, perdón, C3, esto tiene que ver con C2. Esos son de acuerdo a los criterios de evaluación que has definido aquí en tu sesión. Recuerda que en tu sesión tú has definido 4 criterios de evaluación. Si es posible, para que el comité se dé cuenta de que los estás tomando de estos criterios de evaluación, acá ponle C1, no le pongas 1, ponle C1, acá ponle C2 de criterio 2, C3 de criterio 3 y C4. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la sesión eso tiene que verse. Entonces, el que toma tu instrumento de evaluación tiene que estar viendo esto en tu sesión, porque todo tiene que ir de la mano, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, comprensión del problema, el docente solicita a los estudiantes que hagan una lectura comprensiva a nivel individual de la situación problemática y contestan las preguntas de qué trata el problema. Lo pueden hacer con un parafraseo. Se cuenta con los datos suficientes que nos pide calcular. Luego establece relaciones entre términos en un esquema y establece la regla general para hallar la cantidad de mayólicas negras conociendo la cantidad de mayólicas blancas. Esto que es sombreado en negrito tiene que ver bastante con el criterio número 1, por eso acá yo he puesto criterio número 1, ¿no? Bueno, igual para la búsqueda de estrategias, el docente forma los grupos de trabajo para motivarlos a seleccionar y emplear sus estrategias y procedimientos. Eso tiene que ver con el criterio 3. Ya si retrocedemos un poquito digamos el video. Bueno, por acá con la representación los estudiantes llevan adelante su estrategia elegida y comunican su comprensión de los conceptos de las progresiones aritméticas. Tiene que ver con el criterio 4, ¿no? Luego acá dice el docente, por acá hay algo importante, dice el docente siempre se muestra dispuesto a compartir información que pueda servirles. Por ejemplo, interrumpe el proceso y recuerda a los estudiantes para hallar la cantidad de mayólicas negras en cualquier cantidad de mayólicas blancas. Es necesario saber cuántas mayólicas negras acompañan a la primera mayólica blanca y sugiere revisar el anexo 2. Por ejemplo, acá también tiene que ver con esta rúbrica de razonamiento, también tiene que ver con la rúbrica de proximidad, ¿no? Al alumno, ¿no? Del trato con el alumno, de cómo es que le estás dando, cómo es que estás tú interrumpiendo, acercándote, digamos, a los grupos que se han formado, ¿no? Esto es la proximidad. Y bastante cuidado, ustedes deben de siempre llevar de la mano
de la mano las rúbricas. Por ejemplo, profesor, en la rúbrica 2, donde dice promueve el razonamiento, la creatividad, haga un ratito, acá se pone promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que tiene que ver con actividades e interacción, sea entre docentes y estudiantes o entre estudiantes. Recuerda que acá debes de proponer actividades de aprendizaje y establecer interacciones pedagógicas que estimulan la formación creativa de ideas. Por ejemplo, ahí ya estaría la rúbrica 2, en ese accionar, ¿no?, que habíamos leído. Y la rúbrica 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. No te olvides que la rúbrica 4 tiene que ver con lo que es, un ratito que se está ahí, no sé por qué se pone así, que tiene que ver con el propicio de un ambiente de respeto y proximidad, el trato respetuoso, la cordialidad y la comprensión y empatía. Por ejemplo, ¿no?, ya estábamos acá en la representación, los estudiantes llevan adelante su estrategia elegida y comunican su comprensión de los conceptos de progresión aritmética a través de, acá el docente le dice, bueno, vamos a leer, acompaña, interrumpe y dice, leamos o revisemos el anexo número 2. Y el anexo número 2 tiene que ver con la parte teórica, acá está el anexo número 2, con el recurso que nosotros le llamábamos en las actividades, que es la teoría, ¿no?, algo de teoría de progresiones aritméticas, donde íbamos en la representación. Luego la formulación, que tiene que ver con el criterio 4, el docente institucionaliza los procedimientos, nociones o conceptos matemáticos, con la participación de los estudiantes a partir de sus producciones y corrección de errores. Sustenta conclusiones o decisión con base a la información obtenida. Eso tiene que ver con el criterio número 4. El docente institucionaliza los procedimientos, nociones o conceptos. Esto lo hace en forma mancomunada con los estudiantes, ¿ya? Y bueno, la reflexión acá sí tiene que ver bastante con la rúbrica número 2, el razonamiento, la creatividad. La rúbrica número 2 depende de cómo vas a hacer estas preguntas, ahí yo las dejo, pueden cambiarlas. Se revisa el proceso de pensamiento seguido con la resolución del problema, iniciando una reflexión para qué aprendimos el día de hoy, cómo es que aprendimos, para qué me es útil lo aprendido, en qué he fallado, por ejemplo, cuáles han sido mis aciertos y mis errores, cómo puedo mejorar. Puedes colocar otros tipos de preguntas, ¿no? Bueno, y la transferencia, que tiene que ver con lo que el maestro da nuevos problemas, nuevos retos para usar los saberes en situaciones de la vida cotidiana. En esto estoy dando un anexo número 3, estoy adjuntando ahí un anexo número 3, por acá debe estar. Este es el anexo 1. Este es el anexo 2 de los recursos y este es el anexo 3, mejorando nuestros aprendizajes. Bueno, por ahí estos problemitas justamente también hay que saberlo seleccionar, ¿no? Porque si te va a tocar un director que de repente es de matemático, comunicación o comités de evaluación de esas áreas, por ejemplo, nosotros sabemos que digamos, el Minedu le gusta tomar estos tipos de problemas. Por ejemplo, estos problemitas son igualitos a problemas que han venido en evaluaciones diagnósticas y evaluaciones muestrales del Minedu, ¿no?, que tiene que ver con progresiones aritméticas también, ¿no? Muy bien, y por acá ya para ir cerrando, a mí me preocupa el tiempo porque son 45 minutos o 40 minutos se pasan rapidito, ¿no? En la formalización, ya estábamos por acá, ¿no? Estábamos en la transferencia. Bueno, en el cierre ya no vas a tener tiempo de repente de evaluar, porque el cierre tiene que ver con lo que el docente, el instrumento que el docente va a usar para evaluar justamente la competencia, ¿no? El docente evalúa el desempeño que permite desarrollar la competencia, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Para ello se plantea una situación problemática que será resuelto a nivel individual. Ahí dejo un anexo número 4, pero yo le he puesto acá para la casa, porque si es que le vas a dar una situación ahí para evaluar, a mi experiencia ya se te acabó el tiempo, ¿no? Ahí ya prácticamente yo creo que llegarías ya a los 45 minutos. Este es el anexo 4, con la cual tú vas a evaluar. Pero bueno, de todas maneras, agrégalo ahí, te corten o no te corten, llegues o no llegues, hace referencia de que ya eso ya quedaría para la casa y lo traerían para la próxima clase, no terminando de decir así cuando expongas tu clase, ¿no? Lógicamente que ya no vas a tener otra clase con ellos porque es una clase modelo, ¿no? Bueno, la evaluación, acá yo propongo un tipo de evaluación, por si acaso también te asignen, no sé, el comité de evaluación, digamos, vaya de la mano con lo que has establecido en tu sesión de aprendizaje y con tus actuaciones que has tenido. Acá, digamos,
una pequeña rúbrica. Recuerda de que cuando tú haces una evaluación con rúbrica para los estudiantes, tienes que remarcar cuál es el inicio, cuál es el proceso, cuál es el logro esperado y cuál es el logro destacado. En el logro destacado deben haber actuaciones muchísimos, algo destacado, algo digamos que en el logro esperado de más, ¿no? En el inicio siempre colocar esto, pero no y tampoco. Por ejemplo, ¿no? Mira, en el inicio el estudiante usa estrategias heurísticas para determinar un término desconocido de una PA, representa las características de una PA en una situación de contexto, pero no logra determinar, elaborar una regla general de un término enésimo y tampoco determina términos de lugar cualquiera. En cambio, en proceso, el estudiante utiliza estrategias heurísticas para determinar un término desconocido de una PA, representa las características de una PA en una situación de contexto, expresa las características de la PA así como sus elementos y determina patrones de términos enésimos, pero no defiende afirmaciones en base a determinar términos de lugar cualquiera. Puede de que el alumno pues haya por ahí digamos hallado un término enésimo, pero a la hora de reemplazar datos de repente por cuestiones de operaciones aritméticas no logra hallar el término de lugar cualquiera, ¿no? Y así en el logro esperado, acá sí defiende ya las afirmaciones, y en el logro destacado, aparte de todo lo que logra en el esperado, es capaz de representar algebraicamente el término enésimo en otras situaciones de contexto determinando cualquier término de lugar desconocido. Bueno, hay un pequeño registro, acá una lista de cotejos, aparte también se te está dando acá una lista de cotejos, acá están los 4 criterios de evaluación que tienen que ser igualitos a lo que plasmaste al inicio de tu sesión de aprendizaje, y acá la evidencia superior, ¿no? Lo que es destacado, la evidencia de nivel superior, ¿no? Muy bien, entonces por acá, como les digo, los anexos. Anexo número 1, ahí está para que lo recortes, ¿no? Para que te salga más económico. En una hoja puedes recortar 4 aquí de estos, ¿no? Acá los recursos que también le tienes que dar. El anexo número 3, que son lo que va a desarrollar en esta etapa, como te dije, de la... aquí estaba en lo que era la representación, no, eso era en la transferencia, ¿no? En el proceso didáctico de la transferencia, casi ya al final de la clase. Y yo creo que hasta la transferencia llegarías, este anexo número 3 sería muy bonito que lo aplicaras después de que hayas, digamos, de que ya se haya desarrollado la situación significativa, y no creo que llegues a evaluar, ¿no? Pero de todas maneras este anexo número 4, que es para la evaluación, ya lo dejarías para la casa, pero igual ahí lo estoy dejando. Muy bien, eso ha sido todo. Abajo hay un número de WhatsApp que está corriendo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chau.